En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 2, verso 6. Capítulo 2, verso 6. Vamos a leer este pasaje de la Biblia. Dice así la palabra del Señor: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, con este pasaje que hemos tomado, quiero iniciar pues compartiendo este sencillo sermón de la palabra del Señor, y quiero referirme con la ayuda de Dios a que nos llevemos esta noche del culto una idea de que en Dios lo que realmente importa es nuestra voluntad, y que las cosas pequeñas también juegan un papel importante en la vida cristiana. Amén. Y sobre todo pues para nosotros que sabemos el Dios que nosotros tenemos. Hablar un poco de esa revolución de las cosas pequeñas, porque pues cuando nos enseñan de liderazgo y cuando nos hablan de servir y de liderazgo, siempre se nos habla de cosas grandes, de los megaproyectos, de los macroproyectos, de las cosas bastante grandes. Pero hemos aprendido a través del tiempo que en el reino de Dios todo es distinto. Amén. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Amén. A veces no le damos importancia a ciertas cosas, y realmente la vida se compone de cosas pequeñas. Nosotros a veces creemos, y a veces hay cosas a las que no le damos importancia y pensamos que son del diario vivir, de la vida cotidiana, y que no representan tanto, pero realmente la vida está compuesta de cosas pequeñas. Para vivir bien en medio de una sociedad, o para vivir en sociedad más bien, necesitamos tener en cuenta las cosas pequeñas. Amén, amén. Pedir permiso, decir muchas gracias, ceder el puesto a los más ancianos, a las mujeres embarazadas. Si hablamos de la inteligencia vial, cruzar por los lugares adecuados. Parece que no fueran tan importantes, pero las estadísticas hablan de cuántas personas se mueren atropelladas, accidentadas, porque no cruzan por el lugar correcto. Y son cosas que uno no les ve trascendencia, pero que hacen parte de la vida. De modo que en esta noche voy a tratar de ser breve, porque espero no demorarme mucho predicando, pero quiero hablar de eso. A mí me llama la atención en la Biblia un pasaje, bueno, este que tomamos como base habla de Belén, de Judá. Tú, Belén, de la tribu de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque parece que era un lugar insignificante del que nadie esperaba nada bueno. Pareciera que las cosas pequeñas no fueran trascendentales e importantes. Este hombre que se llamaba, que el Señor le dijo que lo había visto bajo la higuera antes de que él se presentara, ¿cómo se llamaba? Natanael. Natanael preguntó también. Cuando le dijeron que habían encontrado al Cristo, le dijeron: hemos encontrado al Mesías, al Cristo, del que hablan los profetas, lo encontramos. Y Natanael dijo: ¿y en dónde? Dijo:
¿En dónde? En Judea. Y dice, ¿será que de ahí podrá salir algo grande, algo importante? Porque pareciera, hermanos, que nosotros a veces no le damos la trascendencia a las cosas que hay que darles. El pueblo de Israel está esperando todavía el Mesías por eso, porque ellos no creían y nunca creyeron que alguien tan grande como el Salvador del mundo fuera a nacer por una pesebrera en un lugar prestado, con todo prestado, porque el Señor aquí nunca tuvo humanamente nada propio. Él tuvo que decirle a sus discípulos: si me van a seguir, ustedes verán que las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque todo era prestado. Un vientre prestado, una cama prestada, todo prestado. Se entró a Jerusalén en un burro prestado, todo era prestado. Las cosas pequeñas pero importantes, gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 6, habla de una historia muy bonita, porque se habla de cuando la multitud seguía a Jesús, querían oír su palabra, se extasiaban, se gozaban oyendo la palabra de Dios, porque, hermano, no hay cosa más hermosa que oír la palabra de Dios. Y yo sé que aquí venimos a la iglesia porque anhelamos oír palabra de Dios, y porque sabemos que la palabra de Dios nos edifica, nos fundamenta, porque la palabra es viva, gloria al Señor, porque su palabra alimenta, gloria al nombre del Señor, y por esa razón estamos en la iglesia. Y qué bueno cuando Dios nos inspira para hablar su palabra, porque cuando somos inspirados por Dios, hermanos, nos gozamos oyendo la palabra. Y la gente, la multitud estaba ya oyendo a Jesús que predicaba, y pasó media hora, y pasó una hora, y pasaron 2 y 3 horas, y la gente atenta y no se querían ir, y llegó la hora de ir al refrigerio, pero siguieron oyendo, y la hora del almuerzo y tampoco fueron, y se pasó las horas de la tarde y no fueron, y ya era muy tarde, hasta que los discípulos tuvieron que como que codear al Señor, hacerle, no sé, señas: vea, ya es muy tarde, no han comido, déjenos ir. ¿Se acuerdan? Capítulo 6 de San Juan. Y entonces viene esa historia tan bonita, porque cuando los discípulos le dicen al Señor: no tienen de comer, Jesús les dice: denle ustedes de comer. Aunque él sabía que no había manera, pero él, como por probarlo, le dice: denle ustedes de comer. Y alguno dijo: Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían. 200 jornales, porque un denario es el valor de un día de trabajo, un día de salario. 200 denarios no alcanzarían, 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a toda esta gente. Y el Señor entonces dijo: ¿qué hacemos? ¿Qué tienen por ahí? Y alguien dijo: por ahí hay un muchacho, uno de los jovencitos que habían ido entre la multitud. Por ahí hay un muchacho que tiene, ¿qué tenía ese muchacho? 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Y qué es eso para semejante multitud? Alguna vez oí a un predicador hablando del tema, y él decía que la sorpresa del muchacho seguramente habría sido: mamá, ¿qué pusiste en mi lonchera? Porque era como el desayuno que llevaba él, para él y tal vez para sus hermanitos. 5 panes y 2 peces. Eso frente a la multitud que había para alimentar, eso era muy poquito. Eso era algo muy pequeño. Cuando nosotros aquí hablamos de la obra social y se pide la ayuda, a veces nos da pena. Dice: para llevar una libra de arroz, para llevar una libra de sal, qué vergüenza. Pero, hermanos,
Lo poco en las manos de Dios se hace mucho. Y no es solo el beneficio que usted le hace a alguien, es el favor que usted mismo se hace. Porque la Biblia dice que el que le da al necesitado, a Jehová presta. Y el Señor sí que paga bien. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, mirar cómo en las manos de Dios las cosas pequeñas se hacen tan importantes. El Señor no necesitaba tener allí 5 panes y 2 peces. El Señor, que es el creador de los cielos y la tierra, el que lo hizo todo, hermanos, el que no necesitó materia prima para crear, porque aquí en este mundo todo el que quiere crear algo necesita materia prima. Pero el Señor, ¿de dónde sacó la materia prima para hacer los cielos y la tierra? ¿De dónde sacó Él la materia prima para hacer la luna, las estrellas, el sol? ¿De dónde? Él dijo la palabra, que sean hechas y son hechas. El Señor ha podido allá hacer, chasquear los dedos y aparecer toda la comida que quieran y de la que quieran, porque Él es Dios. Pero, hermanos, tomó los 5 panes y los 2 peces para dejarnos una enseñanza a nosotros. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que las cosas pequeñas en las manos de Dios se hacen grandes. Por eso lo que tú tengas tienes que ponerlo en las manos de Dios. A veces es más lo que nos quejamos de lo poco que tenemos que lo que agradecemos y disfrutamos de lo que Dios pone en nuestras manos. Y aquí se trata es de poner en las manos de Dios lo poco que tenemos. Amén. Hemos perdido el buen hábito. Digo que lo hemos perdido porque poco lo hacemos ya. De hacer una oración especial cuando nos sentamos a la mesa, al desayuno, al almuerzo. ¿Cierto? Hacer una oración, poner ese alimento allí en la presencia de Dios y dar gracias a Dios porque tenemos algo para comer. Y yo digo, hermano, cuando uno de esas cosas pequeñas que las ve insignificantes las pone en práctica, traen bendición para la familia, traen bendición al hogar, traen bendición a los hijos, a la esposa, al esposo, a todos, porque, hermanos, poner en las manos de Dios las cosas pequeñas trae grandes bendiciones. A su nombre sea la gloria. Vea, hermanos, cuando Dios llama a Moisés y a Aarón para sacar al pueblo de Israel de Egipto, que ellos van ante el faraón, ¿ustedes recuerdan la historia? ¿Y con qué liberaré yo a Israel? ¿Dónde está la logística? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde están los carros? Bueno, eso no dijo Moisés. Él no fue preguntando por ejércitos ni por armas ni nada, solo preguntó cómo liberaré yo a Israel. ¿Cómo podré hacer eso? Y el Señor no le habló de un megaproyecto, no le habló de un macroproyecto. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y no será, hermanos, que para este tiempo todavía el mensaje sigue sonando? ¿No será que todavía Dios sigue preguntándonos qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos para honrar a Dios, para creer, para confiar que las cosas pueden cambiar con lo poco que Dios ha puesto en nuestras manos? Yo digo, no creo que tenemos una vara, imagínese usted un pedazo de palo allí que tal vez diría alguien, eso no alcanza ni para cocinar la guapanela al meterlo al fogón. Pero esa insignificante vara tenía una gran representación. Cosas pequeñas. Cuando
cuando Sansón se enfrentó a los filisteos, dice la palabra del Señor que el arma que tomó Sansón para enfrentar a los filisteos fue la quijada de un burro. Él allá no tenía un ejército, ni 5 ametralladoras y 200 fusiles y pistolas de estas y de aquellas, no. Él lo que se encontró fue un burro se había muerto por ahí y se encontró la calavera del burro y cogió la quijada del burro, que incluso dice la Biblia que estaba fresca todavía. Y dice la palabra del Señor que con la quijada de un asno mató 1000 enemigos. ¿Cuántos enemigos andarán detrás de usted? ¿Cuántos enemigos andarán tratando de destruir su hogar, su familia, de su economía, sus proyectos, sus buenos propósitos? ¿Cuántos demonios tendrá el diablo asignados para que lo persigan y le hagan daño a usted mientras usted trata de caminar y obedecer la palabra de Dios? Y usted tal vez está esperando, no sé cuándo será que me haga un ayuno de 40 días, o cuándo será que yo tengo toda la iglesia orando a mi favor, o cuándo será. Hermano, las cosas pequeñas, alabanzas al nombre del Señor. Las cosas pequeñas, los grandes avivamientos en la historia comenzaron no con multitudes, comenzaron con 1 o 2 personas. Algo pequeño, pero algo pequeño en las manos de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, qué bueno que pensemos en esto, porque estamos en un culto de obra social en el que la necesidad es muy grande. Aquí ni con 10 mesas de estas llenas les solucionaríamos los problemas económicos a tanto necesitado que hay. Pero, hermanos, aunque sea poco lo que tenemos, lo poco en las manos de Dios se hace grande. Alabanzas al nombre del Señor. Me llama mucho la atención que el proceso de nuestra amada iglesia, comparándolo con lo que nos dice la Biblia, se ha venido dando o comenzó con algo pequeño. El pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 13, verso 31 en adelante, que dice de la siguiente manera: otra parábola le refirió Jesús diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esta iglesia no nació así como es ahora. Ustedes conocen la historia. Por ahí han vendido el libro Una historia que no termina. Hay un documental de la historia que no termina. Y nos cuentan cómo una pareja llegaron con muchas dificultades por Barranquilla, por Puerto Colombia. Hace más de 87 años llegaron. Tal vez alguien diría: están locos, un par de locos por ahí. Quién sabe cuántas cosas más, la persecución que había. Y nadie se imaginaba lo que iría a acontecer en el futuro con el mensaje que traían esas 2 personitas. Algo pequeño, ¿cierto? Y es que la Biblia dice que el reino de los cielos es así. Lo comparó el Señor, dijo: les voy a explicar cómo es el reino. El reino es comparado con un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que existe, que un hombre lo sembró en un campo y la semilla nació, pero no se quedó pequeña, la semilla creció. Alabanzas al nombre del Señor.
Y cuando la semilla crece es uno de los árboles más grandes de las hortalizas que existen. En la semilla, de esa semilla de mostaza, se forma un árbol grande, y dice, y crece tanto que cuando es grande las aves vienen a buscar en las ramas donde hacer sus nidos, y seguramente las bestias del campo también donde sombrarse, ¿no? Porque eso pasa, hermano. Hoy en día, anteriormente, cuando hablemos de unos 50 años atrás o 40, todavía había gente que le daba pena y vergüenza que supieran que eran pentecostales o que eran de la iglesia. Había gente que, aunque estaba en la iglesia, uno de los testimonios de muchos que cargaban la Biblia envuelta, escondida, porque no había tanta libertad. Hoy en día muchos quieren ser de nuestra iglesia. Amén. Y muchos que predican, que son predicadores del evangelio de otras denominaciones, quisieran que aquí les dieran un espaciecito. Y muchos dicen, en cualquier lugar donde me pongan. Porque hoy en día ya la iglesia es un árbol grande. Alabanzas al nombre del Señor. Y muchos quieren venir a posar bajo sus ramas, a hacer sus nidos bajo sus ramas. Pero eso es el resultado de un proceso de algo pequeño que se volvió grande. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, ya el Señor lo había dicho, que el reino de Dios era comparado a un grano de mostaza, y hoy podemos ver ese ejemplo cumplido en nuestra iglesia. Gloria al nombre del Señor. La revelación del evangelio, según la Biblia, no fue para los grandes y para los poderosos. La revelación del evangelio fue para los pequeños. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños, a los pequeños. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, que nosotros calificamos entre los pequeños que el Señor escogió para revelarle su santo evangelio. Porque en este camino es así. Aquí, para acercarnos a Dios y estar en comunión con Dios, tenemos que volvernos pequeños. Amén. La Biblia dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Eso nos hace entender que el grande se tiene que volver pequeño para poder tener comunión con Dios. ¿Se acuerdan que Zaqueo se ubicó en un lugar alto? Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le dijo, si te quieres encontrar conmigo, te tienes que bajar. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí nos toca volvernos pequeños para establecer una buena relación y comunión con nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es muy interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si no os volvéis y os hacéis como niños, dice Mateo 18:3, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, nosotros, según Lucas capítulo 12, verso 32, nosotros somos su manada pequeña, dice la palabra del Señor. Somos su manada. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién le provocó el Señor entregarle o darle su reino? A la manada pequeña. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, como iglesia, hermanos, tenemos que despojarnos de la altivez. Tenemos que despojarnos de esas ínfulas que a veces nos quieren llevar por el camino equivocado. Aquí en esta iglesia solamente hay uno que es alto y sublime. Aquí en esta iglesia solamente hay uno que es grande y poderoso. Aquí todos los demás somos pequeños. Y debemos de bajarnos, aleluya. Debemos de humillarnos.
Por eso es muy bonito el acto de ese hombre, esa mujer, ese creyente, que cuando está en reconocimiento de la grandeza de Dios, no solamente dobla sus rodillas. Algunos doblan su cuerpo y bajan su cabeza y ponen su frente al piso, y algunos hermanos quisieran bajarse un poco más, aunque no es el acto que allí se hace aparentemente ante los demás, porque tiene que haber algo primero adentro en el corazón, pero realmente es importante dar una demostración de que nosotros podemos bajarnos y humillarnos hasta lo sumo para reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hoy más que nunca, iglesia, necesitamos reconocer que las cosas pequeñas son también importantes. Un poquito de harina, un poquitico de aceite, era todo lo que tenía la viuda. Amén. Y eso, ante los ojos de alguien que no entiende lo que estoy predicando, ¿eso qué validez tiene? Eso no alcanza ni para medio desayuno y se acabó. Pero ese poquito de harina y ese poquito de aceite en las manos de Dios alcanzó para todo el tiempo de la sequía, para alimentar a Elías, para alimentar a todos los de la casa, y sacaban harina y ahí quedaba harina para el otro día, y gastaban al otro día y ahí seguía habiendo harina, gloria al nombre del Señor, y gastaban el aceite y seguía habiendo aceite, y seguramente el recipiente bajito, poquito, pero chorreaban el aceite, lo ponían allá y seguía apareciendo aceite. Bueno, la revolución de las cosas pequeñas. Entendamos eso, hermanos, que con Dios así son las cosas. Aquí lo importante es tenerlo a Él, porque si nosotros lo tenemos a Él, hermanos, Él hace aparecer de donde no hay. Amén, amén. Él multiplica, Él bendice, Él, hermanos, produce donde no hay. Alabanzas al nombre del Señor. Yo me quedo sorprendido, ya para terminar, cuando Israel se hizo nación, en su lucha para que le dieran un territorio para ser nación, dijeron: vamos a entregarles algo, y buscaron un desierto por allá, una tierra erosionada, una tierra improductiva, un desierto donde no hay agua, donde no hay árboles, donde no hay nada. Y dijeron: pues cojan eso para ustedes, para que tengan un territorio como ahí, para que se mueran de hambre. Pero este Dios que tenemos nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Y ese pueblo, creyendo en su Dios, hermanos, comenzaron a trabajar, comenzaron a cavar pozos, a sacar agua del subsuelo, y a hacer reguidos, y a hacer cultivos, y a hacer producir, y se volvieron potencia, y hoy son grandes exportadores al mundo de las mejores frutas, de la mejor agricultura, hermanos, porque Dios es el que produce donde no hay. Dios es el que hace florecer el desierto. Entonces, hermano, cuando usted tiene algo para compartir, no dude en hacerlo. Que Dios multiplica. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted, Dios le ponga en el corazón, y es el día del culto de obra social, tiene algo para compartir, no lo deje en su casa. No lo deje en su casa. Yo recuerdo del hermano Ramiro Henao, pastor de la iglesia central de Cartago, una vez hablando me decía: hay unos hermanos que vienen de muy lejos, de finca. Ellos son de pocos recursos, tienen una finquita por allá, una finquita que no produce mucho, y de lo poquito que producía, me decía el hermano, me traen unas naranjitas a veces pasmaditas, y me traen unos zapallitos biches,
y me traen unas sidras, que es lo que produce por allá. Y bueno, yo seguramente que no las consumo aquí, las naranjas, porque no tienen zumo, y los zapallitos porque están bichos, pero yo se los recibo y hago una oración por ellos, y ellos se van felices, porque hermanos, es eso. Ojalá yo me esté haciendo entender. Es honrar a Dios con lo que tenemos. Amén. Ustedes recuerdan la señora aquella que dio la ofrenda, que parecía que no valía tanto. El Señor vio que los ricos echaban y echaban y echaban de lo que les sobraba. Pero una señora fue con una moneda y echó sus monedas y era todo lo que tenía, o sea, lo dio todo. Y Dios miró eso con buenos ojos. Si miran los de finanzas, lo que comparan las ofrendas que dieron, dice: señora no dio nada, aquí lo que dieron fueron estos, las finanzas. Pero ante la presencia de Dios dio más la viuda, porque dio todo lo que tenía. Estén en sus pies, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este año que se